Yo quiero solicitar un ratito de su atención. Vamos a reflexionar en la palabra unos instantes. Y como hemos denominado a este culto de hoy, una mañana de adoración y de gratitud, quiero que reflexionemos un ratito precisamente sobre la importancia del agradecimiento. Voy a leer Lucas capítulo 17, los versos del 11 al 19. Posiblemente habrá escuchado o leído este relato en cuanto a lo que ha sucedido con Jesús interactuando con 10 leprosos. Dice Reina Valera 60, 10 leprosos son limpiados. Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El motivo por el cual se pararon de lejos es porque en ese contexto, en ese tiempo específico, en la situación que se vivía con relación a esa terrible enfermedad de la lepra, había una serie de prohibiciones, una serie de leyes que limitaban a los leprosos a acercarse a las personas. Tener lepra en ese tiempo no solamente era llevar en su cuerpo el sufrimiento de una enfermedad para la cual no había cura. Imagínense, hermanos, qué difícil sin el avance de la medicina como la tenemos hoy, con ese dolor, literalmente su cuerpo pudriéndose, su carne cayéndose a pedazos, sin acetaminofén para aliviarse un ratito, sin alguna medicina para dormir, ¿verdad? Algún área del cuerpo, nada. Los amantes del cepol, no había cepol para echarse. ¿Ah? Una enfermedad terrible en cuanto a lo físico, sin cura, sin solución, pero además una enfermedad terrible en cuanto al aislamiento que provocaba. No se le permitía a los leprosos acercarse a cierta distancia del resto de las personas. Tenían que ellos estar siempre de lejos. Por eso es que dice aquí que se pararon de lejos y alzaron la voz. Lo interesante es que ellos dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Verso 14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Porque también había otra situación en cuanto a las leyes judías, que cuando se consideraba que alguien por algún motivo había superado una enfermedad, tenía que ir y presentarse a los sacerdotes, y el sacerdote era el que hacía como una especie de revisión. Entonces el sacerdote decía: sí, ya esta persona ha sido limpia, ya no está impuro. Por lo general eso no ocurría con los leprosos, porque difícilmente alguien se curaba de lepra. Pero Jesús les dice: vaya, hagan lo que están acostumbrados a hacer, vayan a donde el sacerdote. Y ocurre algo maravilloso, que mientras iban de camino, dice, fueron limpiados. Yo no sé cuántos años tenían estos 10 leprosos de estar con esa situación. A los que se nos ha alargado un poquito de tiempo alguna dolencia o alguna enfermedad, ¿verdad que es difícil? Cuando algo se extiende un poquito más de la cuenta, uno quiere ser sano ya. Imagínense lo que significó para estos leprosos ver que donde no había carne de pronto se restauró, se regeneró.
lo que estaba podrido, lo que se había caído, tal vez a alguno ya se le veía algún hueso y de pronto dice, ya estoy bien. Imagínense qué alegría. Y sin embargo, dice el verso 15 que solo uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y da un dato más que dice que ese que se devolvió era además samaritano. ¿Por qué es importante? ¿Por qué menciona ese dato? Porque los samaritanos eran un grupo de personas que no se llevaban con los judíos. Los judíos consideraban a los samaritanos como personas de segunda clase, porque habían surgido de una mezcla que se había dado con los pueblos paganos. Y Jesús dice, no solamente solo uno se devolvió, sino que además se devolvió el que menos pensaría que se devolvería. Yo, más que resaltar la actitud de ese único hombre que regresó, quiero referirme a 3 aspectos por los cuales creo nos podemos identificar con ese hombre y todos podemos expresar gratitud. Me parece a mí que este texto nos da 3 cosas con las cuales expresar gratitud delante de Dios. La primera dice el verso 12 que los leprosos se pararon de lejos, y el verso 13 dice y alzaron la voz. ¿Qué fue lo que gritaron? ¿Qué gritaron? Jesús, ten misericordia. Si hay algo por lo que nosotros, cada uno de nosotros puede dar gracias a Dios, es por su misericordia. ¿Cuántos disfrutaron de la misericordia de Dios en este 2023? Tenemos un Dios misericordioso. Hermanos, vivimos en medio de un mundo que ha sido afectado por la caída, por el pecado, y que está lleno de maldad. Vivimos en un mundo donde lamentablemente la gente cada vez tiene menos misericordia, menos empatía con otros. Una definición muy sencilla de misericordia es ponerse en los zapatos de la otra persona. A veces incluso hasta en medio del pueblo de Dios uno cuenta alguna situación que está viviendo y no nos dan pelota. Cada quien está encerrado en lo suyo a veces y no tiene misericordia de los demás. Pero Dios es misericordioso. Y hemos gozado de su misericordia. Y tenemos que estar agradecidos por su misericordia. Y es más, el solo hecho de estar aquí con vida es prueba, evidencia de esa misericordia de Dios. Y mientras muchos pierden el tiempo quejándose o molestos, o iniciaron el año ya chichosos y peleados y resentidos, la Escritura nos llama a ser un pueblo agradecido. ¿Por qué? Porque como dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, las misericordias de Dios no han decaído, no se han agotado. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y una característica que tiene la misericordia, que también es sumamente importante, es que no nos otorga lo que merecíamos. La misericordia permite que haya perdón, que haya favor, que haya bendición, aunque no lo merezcamos. Y la misericordia de Dios no se ha agotado para esta humanidad, ni para tu familia, ni para nuestra vida. Así que en el nombre de Jesús yo le exhorto a que no pierda tiempo quejándose, reclamando, discutiendo con Dios. Seamos como esos leprosos que levantaron su voz y dijeron: Maestro, gracias por tu misericordia. Pero además dice el verso 14, y esto es maravilloso. ¿Cuál fue la reacción de Jesús a ese grito de estas personas? Jesús no dijo: porta, mijo.
Jesús no le dijo a los discípulos, écheles agua fría para que salgan corriendo. Dice que Jesús, ¿qué hace? Los vio. Y así como tenemos que dar gracias por la misericordia de Dios que ha estado con nosotros cada día, cada mes del año, tenemos que dar gracias porque Él ha puesto su mirada sobre nosotros. Cuando tú estabas llorando en el cuarto, que creías que nadie te estaba viendo, la mirada del Señor estaba sobre ti. Y cuando viviste aquella dificultad, recuerdas en aquel mes que todo se complicó y que creías que no ibas a salir adelante, la mirada de Dios estaba sobre ti. Y cuando quisiste tirar la toalla y dijiste ya no quiero nada con Dios, su mirada estaba sobre ti para darte la oportunidad de venir a Él. ¿Cuántas veces algún menesteroso en la calle se acerca a nosotros, tal vez al vehículo de un carro, me regala algo? ¿Y cuántas veces la gente quita la mirada y los vuelve a ver? ¿Cuántas veces vamos caminando por una acera y hay alguien durmiendo ahí en la calle? Casi que lo bajan, que le pasan por encima. Estos leprosos están acostumbrados a que nadie los vuelva a ver. Y los ojos de Jesús se posaron sobre ellos. Se posaron sobre ellos. Y nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque su mirada ha sido puesta sobre nosotros para bendecirnos, para ayudarnos. No crea que Dios nos ve sufrir y nos da la espalda, ¿no? Dios nos ve con amor. Yo no sé usted, pero yo he sentido esa mirada sobre mí este año. Y la sigo sintiendo sobre mi vida, mi familia, sobre la iglesia, sobre esta humanidad. Gracias, Señor. Segunda de Crónicas 16:9. Mira qué bonito lo que dice este texto. Que los ojos de Dios hacen un chequeo, un escaneo sobre la tierra. ¿Me ayuda a proyectar ahí, por favor? ¿Qué dice ahí? Alguien que lo lea bien fuerte, por favor. Amén. ¿Qué dice? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces, ¿qué es lo que dice esa primera parte? Que los ojos del Señor están, contemplan la tierra. ¿Para qué? Para enviar truenos, como a veces ponen en las faulas, los dibujos. Para tirar cáscaras de varano, para ver quién resbala, ¿no? Ese no es el Dios que tenemos. Para mostrar favor, poder, misericordia. Y cada vez que Dios puso su mirada sobre nosotros, fue para levantarnos, fue para bendecirnos, fue para sacarnos adelante y fue para recordarnos que Él gobierna, que Él reina y que lo que Él establece es perfecto, aunque a veces no lo entendamos. Así es que tenemos que dar gracias por su misericordia. Tenemos que dar gracias por su mirada. Pero además agrega el relato de Lucas. Que cuando Él los vio les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y mientras iban, fueron limpiados. Yo no sé cuánto tiempo estuvieron estas personas enfermas. Si desde que nacieron o se contagiaron después. Si llevaban años o meses. Lo que sí sé es que ese fue el tiempo, el momento oportuno de Dios para sus vidas. Y cada uno de nosotros tiene que darle gracias al Señor por su tiempo oportuno.
¿Cuántos vieron, vivieron, experimentaron ese tiempo oportuno de Dios? Porque no es cuando yo digo, no es cuando yo quiero, es cuando Él lo determina. Y como hemos dicho muchas veces, Él no llega tarde, no llega ni antes, no llega ni después, Él llega en ese tiempo oportuno. Ese fue el momento para esos leprosos, ese fue su año, ese fue su mes, ese fue el día de la bendición, de la respuesta que tanto anhelaban. ¿Cuántos momentos oportunos de Dios vivimos este 23? ¿Cuántos creen que viviremos esos momentos oportunos de Dios en este nuevo año? Entonces seamos agradecidos. La pregunta importante sería: ¿cómo vamos a responder? De los 10, 1 se devolvió en gratitud, en adoración. Y lamentablemente tenemos que reconocer que esto no ha cambiado. Vivimos en medio de una sociedad llena de ingratitud. Y la iglesia tiene que ser ejemplo de gratitud. Tú y yo tenemos que seguir siendo como ese único leproso que vuelve a dar gracias. Que vuelve a dar gracias. ¿Cómo es posible que a veces llega la noche y, como decía un amigo mío, caemos como un saco de papas? Ni siquiera poder levantar la mirada al cielo y decir: gracias Dios por este día. Pero acuéstese alguien sin ver el teléfono. Hagamos una encuesta, hermanos, en la sociedad, a ver quién pasa un solo día sin mirar el teléfono. Pero hagamos una encuesta y pensemos: ¿quién pasa un solo día sin darle gracias a Dios? Muchos. Los seres humanos queremos tener control de todo y no podemos. Yo no puedo determinar si voy a estar vivo mañana. Por más que yo quiera, no lo puedo determinar. Es Dios quien me regala ese aliento de vida cada mañana, quien permite que abra mis ojos y me levante y disfrute de mi esposa, de mis hijos, de la vida, de todo lo que hago. Disfrute de su presencia maravillosa. Es Dios. Así es que hay que ser agradecidos. Ser agradecidos. Que nunca el Señor nos haga la pregunta que hizo aquí: los otros 9, ¿dónde están? Que nunca Dios tenga que decir: ¿y Germán dónde está? Le prolongué mi misericordia, puse mi mirada sobre él, lo bendije, le proveí, lo he ayudado, he estado con él, lo he librado hasta de la muerte. ¿Dónde está Germán dándome gracias? No lo veo. Que nunca Dios tenga que decir eso de mí ni de ninguno de nosotros. Abordemos este 2024 con toda gratitud. Y formas de agradecer hay muchas. Con adoración, como lo estamos haciendo hoy, pero también con algo muy importante que se llama servicio. Voy a volverme unos cuantos capítulos. Lucas capítulo 4, y voy a mencionar 2 versículos para finalizar esta parte. Lucas 4, vea lo que dice, por favor, el verso 38 y 39. Lucas 4, 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Repito lo que dije ahora: en tiempos donde no había los avances de medicina que hay hoy, la gente se moría de fiebre. No crea que decía: vaya, cómpreme ahí una Panadol, una Taxil, hágame uno. No. La gente moría de fiebre. Y dice que le ruegan a Jesús por la suegra de Pedro, y él, inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre la dejó. O sea, esta mujer fue sana. Pero dice
levantándose ella al instante que les servía. La gratitud se muestra con actos. Por eso es que los salmos también hablan, como por ejemplo el Salmo 100, de venir ante Él con acciones de gracias. Porque la gratitud se muestra con acciones. Tenemos todo un año por delante, si Dios nos da vida, para expresar gratitud. Sí, adorándole, sí, congregándonos, sí, buscando su rostro en alabanza, en oración, en todo lo que podamos, pero también sirviéndole. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por su misericordia? ¿Cuántos agradecen que su mirada está sobre nosotros? ¿Cuántos agradecen esos momentos oportunos de respuesta de Dios? ¿Cuántos pueden decir lo mismo en cuanto a servirle en este año? ¿Estamos dispuestos? Señor, gracias te damos de todo corazón por tu gran misericordia. No merecíamos tanto, Señor. Cualquier queja, cualquier reclamo, Señor, sería ingrato, sería ilógico incluso, porque siempre nos has dado más de lo que merecemos. Y lo más importante, nos has dado vida y salvación. Gracias porque tu mirada se ha puesto sobre nosotros para libertarnos, para levantarnos, para bendecirnos, para proveernos, sustentarnos, para sanarnos, para hacer tantas cosas, Señor. Gracias por esos momentos oportunos en los que nos sorprendiste, Señor, con respuestas que nosotros no podíamos alcanzar por nosotros mismos. Gracias por esos milagros. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por la vida que nos das. Gracias porque mientras muchos, Señor, no llegaron a este 24, nosotros estamos disfrutando de un nuevo año. Queremos darte gracias con palabras de verdad, con adoración genuina, pero también queremos mostrarlo con acciones. ¿Y qué mejor acción que servirte a ti, Señor? Dígale, Señor, pongo a tu disposición mi vida. Si en algo te soy útil, aquí estoy. Esos talentos, esos dones que me has dado, los pongo a tu servicio un año más. Me consagro, Señor, en servicio para tu reino, porque vivo agradecido. Todo te lo debo a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu mirada, por tu tiempo oportuno y por permitirnos servir. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies un momento más? O si